todos, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo en dónde nos estén viendo en este momento. Mi nombre es Douglas Ernesto Campos del Salvador y en esta ocasión voy a ser su tallerista en el taller de argumentación de la SCAT 2019. La finalidad de este taller es que todas aquellas personas que no tengan ningún conocimiento sobre cómo estructurar argumentación en debate parlamentario británico tengan la capacidad para poder crear sus propios argumentos y con las estructuras suficientes para que estos sean proporcionales y válidos a sus técnicas de debate. Dicho esto, debemos formularnos la primera pregunta: ¿qué es la argumentación en debate? Tenemos que tomar en cuenta que no existe un término fijo a lo que es la argumentación, puesto que varía en diferentes modalidades por país y por cada una de las casas de enseñanza del debate, por lo que vamos a utilizar una que se asemeje a todas estas variables y sea lo más general posible. Definiremos como argumentación al conjunto de ideas ordenadas de forma lógica que por medio de sus conexiones y estructura busca demostrar la veracidad de una idea principal con el fin de persuadir al jurado. Todo argumento tiene una estructura que debemos seguir para que éste pueda ser válido y para que tenga una lógica concreta que pueda demostrar lo que queremos proponerle al jurado. En este caso vamos a estudiar el modelo estándar o el mejor modelo que consideramos para el aprendizaje del debate y creación de argumentos, conocido como el modelo AREL. El modelo de creación de argumentos AREL se caracteriza por tener 4 elementos principales que hacen que su estructura tenga la lógica suficiente para poder ser considerado un argumento válido. En este caso, la A significa afirmación, la R significa razonamiento, la E significa evidencia y con la L significa link. A continuación explicaremos cada una de ellas y sus funciones en el debate. La afirmación básicamente es la postura en la que nosotros vamos a debatir una moción en específico. Por ejemplo, en la estructura de un argumento en la cual vamos a debatir la moción siguiente: la humanidad debería extinguirse para evitar el colapso ambiental de nuestro planeta. Si nosotros reformulamos la moción como un enunciado, el cual en este caso sería: ¿realmente debe la humanidad extinguirse para evitar un colapso ambiental? La respuesta, si nosotros estamos defendiendo esta moción, es la afirmación de nuestro argumento, la cual pudiera ser, en un ejemplo: sí, los humanos deben extinguirse porque son malos y han creado acciones que han proliferado una catástrofe ambiental inminente. Desde este punto, la afirmación deja muy clara nuestra postura en cuanto a la línea narrativa que va a tener nuestra argumentación. Sin embargo, no es suficiente para poder demostrar la idea que nosotros queremos desarrollar. Por esa misma razón, después de la afirmación tenemos que presentar un razonamiento profundo y lógico para poder demostrar la afirmación de nuestro argumento, y es la siguiente parte del modelo ARE que vamos a explicar a continuación. El razonamiento es el cuerpo del argumento. Es aquí en donde las ideas que nosotros tenemos que crear de una manera lógica y conectiva para poder darle una viabilidad y la credibilidad suficiente a nuestra afirmación. Siguiendo con el ejemplo de nuestra afirmación anterior, en la cual decíamos que los humanos sí deben extinguirse porque son malos y han proliferado una catástrofe inminente ambiental, un buen razonamiento para hacer que esta afirmación pueda ser válida sería el hecho de demostrar que en el corto tiempo que la humanidad ha compartido en el ciclo de vida de la naturaleza, han creado impactos como ninguna otra especie lo hubiese hecho anteriormente, y entre eso podemos mencionar los efectos del cambio climático, el deshielo del Antártico y el Ártico, los hoyos en la capa de ozono, la contaminación de los pocos mantos acuíferos que quedan aún en nuestro planeta, entre otros. Al razonar cómo la humanidad ha ocasionado todos estos problemas en un corto periodo de tiempo relativo en lo que es el ciclo natural de nuestro mundo, podemos demostrar también el hecho de cómo el abuso de los recursos para poder sustentar las necesidades personales de nuestra especie han impactado negativamente en todo el medio ambiente.
y a la vez mencionar que la ausencia de una especie destructiva en un ecosistema prolifera que las demás especies puedan sobreponerse a todos los problemas que existieron anteriormente y sobrevivir, como en el caso de las extinciones masivas de especies en el pasado, como el choque del asteroide hace 65 millones de años, y la vida pudo proliferar e incluso los mamíferos llegaron a poder retomar parte de las grandes especies en el mundo e incluso nosotros derivamos de ese curso evolutivo. Después de haber dado este ejemplo de razonamiento en cuanto a la afirmación que habíamos dado anteriormente, podemos definir que aún así falta mucho más para que este argumento pueda ser válido, puesto que todo lo que hemos hablado hasta este momento no da una línea directa de cómo evidenciar que estamos en lo correcto o de que es cierto lo que nosotros estamos queriendo explicar para que el argumento termine de tener validez. Es por eso que vamos a llegar a la siguiente letra del modelo AREL, en el cual la E significa evidencia, y es donde vamos a ejemplificar el por qué la evidencia tiene una validez a través del razonamiento que previamente acabamos de desarrollar. La evidencia es una parte muy importante de la estructura de la argumentación, ya que es aquella que va a terminar de darle viabilidad y veracidad a la afirmación de una vez por todas. ¿Por qué? Si bien la afirmación ya tiene un sentido desarrollado a través del razonamiento, carece de la evidencia para poder demostrar la autenticidad de esta. Es acá donde, siguiendo los ejemplos anteriores, vamos a dejar una ejemplificación de una evidencia para la línea argumentativa que hemos desarrollado en el ejemplo del modelo AREL. Si bien en nuestra afirmación decíamos de que la humanidad sí debe extinguirse porque somos malos, esta última parte ya fue ejemplificada en el razonamiento a través de la demostración de cómo en un corto tiempo la humanidad ha causado más daños y que por lo mismo debe extinguirse. Sin embargo, la evidencia tiene que demostrar si realmente nuestro medio ambiente puede recuperarse con el hecho de que nosotros estemos extintos. Una evidencia muy viable hacia esta línea argumentativa sería el caso de Chernobyl en 1986, en donde ocurrió el primer desastre nuclear después de las bombas atómicas en la Segunda Guerra Mundial, en donde explotó el reactor 4 de la planta del mismo nombre del lugar, dispersando millones de toneladas de radiación hacia la atmósfera y llegando a muchas partes, lo cual generó la evacuación de ciudades enteras a kilómetros a la redonda de la zona cero del desastre. Más de 30 años después del incidente, la naturaleza pudo recobrar esos territorios y, a pesar de la cantidad inimaginable de radiación, sobrevivieron, se adaptaron y lograron recuperar ese territorio que anteriormente había sido tomado por la humanidad, y la vida siguió su curso a pesar de la ausencia de la especie que había causado un desastre de esas magnitudes, generando un ambiente hostil para la vida, la cual se sobrepuso, y las plantas y animales hoy corren libremente en esas zonas donde antes la humanidad tenía sus ciudades. De esta manera también podemos crear muchas más evidencias para poder terminar de solidificar nuestro argumento y de esta forma también dificultar la refutación de nuestros oponentes, ya que tendrían que refutar muchas evidencias que estén íntimamente relacionadas con los razonamientos anteriores que habíamos hecho en el cuerpo de nuestro argumento. En la última parte, la L significa link, y básicamente es la forma en la cual nosotros al final de nuestra argumentación vamos a mencionar cómo se combinan los elementos anteriormente desarrollados. Por ejemplo, cómo la evidencia se combina perfectamente con el razonamiento que habíamos hecho y cómo esta misma hace que la afirmación que habíamos dado efectivamente ahora es una afirmación válida. Ahora ya conocemos la estructura básica de cómo crear un argumento. Tenemos la afirmación, en la cual definimos nuestra postura y damos como una respuesta al enunciado que sería la moción, cómo vamos a hacer nuestra línea argumentativa. Luego tenemos el razonamiento, en donde vamos a hacer las conexiones de todas las ideas para poder darle un sentido a la afirmación. Luego tenemos la evidencia, que sería que todas aquellas pruebas que podamos incluir para que nuestro razonamiento tenga validez y a la misma vez le demos la validez suficiente a nuestra afirmación para que ésta pueda ser válida dentro del debate y haga una argumentación sólida.
Y por último tenemos el link, que es lo que también se conoce en muchos lugares de debate como el nexo causal, y es demostrar cómo es la relación de la evidencia con el razonamiento y con la afirmación, para así tener un argumento sólido y sustentable para nuestro debate y complicar a nuestros oponentes a la hora que tengan que refutar ese argumento como tal. Por lo tanto, ahora vamos a hablar del siguiente paso. Cuando ya conocemos la estructura de cómo un argumento se crea y cómo funciona, vamos a ver las diferentes formas de argumentación que podemos ocupar en parlamentario británico. Ahora que ya conocemos la estructura de un argumento, podemos hablar sobre los tipos de argumentación. Vamos a hablar primeramente de la argumentación descriptiva. La argumentación descriptiva se basa en cuando los debatientes están intercambiando ideas para crear argumentos. En este momento logran encontrar que hay ciertas ideas que pueden crear de un fenómeno otro fenómeno. Por ejemplo, si nosotros decimos de que hacer la pena de muerte va a influir en que la reducción de los delitos sea una realidad, porque las personas van a pensar en las consecuencias que va a tener sus actos, esto viene a persuadir a las personas. Ahí encontramos un nexo causal entre una idea y describimos a través de los fenómenos lo que puede suceder. Esto es una argumentación descriptiva. Y dentro de la argumentación descriptiva existen tres tipos diferentes que vamos a retomar para este taller de argumentación. En la forma de argumento de reducción, vamos a retomar específicamente la parte en la que la idea que nosotros hacemos parte de una premisa general y esta deriva en una consecuencia, efecto que podemos determinar a través de la argumentación. Un ejemplo de esto es, si nosotros proponemos de que las penas por conducir ebrio sean más severas, eso nos viene a decir que puede haber una reducción en la cantidad de delitos de conducir en estado de ebriedad, puesto que las personas, al someterse en sus exámenes para sacar su licencia de conducir, verían que enfrentarían penas con grandes cantidades de tiempo en la cárcel y por lo tanto ellos pensarían mucho en cometer un crimen. De esta manera se hizo una reducción en cuanto a una premisa general, que en este sentido era de ampliar las penas. Por lo tanto, al hacer esto y después del razonamiento, llegamos a la condicionante que las penas tienen que ser más severas. El siguiente tipo de argumentación es la argumentación por analogía. Nosotros podemos crear argumentos en base a la comparación de dos sucesos, eventos o dos evidencias que tal vez no tengan una relación causal entre sí, pero que vienen a hacer una buena ejemplificación para darle validez a nuestras evidencias. Por ejemplo, si nosotros estamos debatiendo que reducir el número de armas en la población va a ayudar a reducir los índices de criminalidad, una analogía pudiera ser de que en el caso, por ejemplo, Estados Unidos tiene mucho alcance de armas al público y tiene muchos casos de violencia, masacres, y hacemos la analogía comparándolo con países como los países escandinavos, que tienen grandes tasas de reducción de armas y que no están al público, y solo las fuerzas especiales de seguridad las tienen y tienen de los índices más bajos de criminalidad en el mundo. Desde este punto logramos hacer una analogía de dos sistemas totalmente diferentes, pero que uno viene a ayudar a poder darle causa y efectividad a la veracidad de mi argumento para demostrar que mi afirmación tiene preponderancia en el debate y por lo tanto es una afirmación válida y por lo tanto tengo un argumento válido a través de la analogía entre las evidencias o incluso entre los razonamientos. Luego tenemos la creación de argumentos por autoridad. Acá es cuando nuestra línea argumentativa se basa en poder crear una evidencia tomando como palabra a una autoridad competente en el tema que estamos debatiendo.
Por ejemplo, esto le da una caracterización histórica a nuestras evidencias y un peso muy grande para poder demostrar que lo que estamos diciendo tiene mucha veracidad y es viable para que sea válido en el debate. Por ejemplo, si nosotros estamos debatiendo que no es necesario que las insurgencias tengan que llegar a ser violentas para ser efectivas, podemos abocar a la autoridad de mencionar el trabajo de Mahatma Gandhi, en el cual él logró sublevarse a un imperio para poder liberar a su país sin necesidad de recurrir a acciones violentas. Con esta ejemplificación tenemos un fundamento fuerte para demostrar a través de la autoridad de este personaje histórico que sí efectivamente no es necesario llegar a las insurgencias violentas para poder tener resultados efectivos en cuanto a las manifestaciones de un pueblo cuando quieren pedir o quieren algún tipo de retribución en una lucha social. Dichos estos tres modos de argumentación descriptiva que hemos estado aprendiendo en el taller, ya tenemos las herramientas para poder saber la estructura de los argumentos y tres tipos de argumentos que podemos crear para poder ganar un debate. Ahora bien, tenemos que entender qué es lo que se puede hacer con un argumento. Cuando en debate parlamentario tenemos 15 minutos para preparar nuestra argumentación, de qué manera es mejor para nosotros crear los argumentos. Por ejemplo, si nosotros vamos a debatir mociones políticas, mociones con ámbito económico, mociones con ámbito social, con ámbito histórico, los dos debatientes tienen que conocerse muy bien, tienen que saber cuáles son sus fortalezas en conocimientos. De esta manera, es posible que uno de los dos que conozca más de un tema en el que probablemente uno no sabe mucho y puede quedarse en blanco en un debate, esta persona puede retomar el liderazgo para crear a través de sus ideas argumentos y complementarlos con las ideas de su compañero. Como mencionaba, saber sobre los conocimientos que tenemos con nuestros compañeros de debate es muy importante para la creación de nuestros argumentos. A través de este conocimiento es que vamos a decidir quién puede retomar o no el liderazgo a la hora de dar una idea para la creación de un argumento, y nuestro otro compañero puede ayudarnos con ideas a darle enfoques nuevos al debate, ya que debemos saber que los términos más generales para la creación de argumentos son los que suelen suceder en las cámaras altas, y a veces en cámaras bajas estamos obligados a darle un giro nuevo al debate, y es en este momento de la creación de la argumentación en la que debemos ocupar nuestros conocimientos para darle nuevas líneas argumentativas a lo que va a ser el debate en cámaras bajas. En el contexto actual del debate competitivo, consideramos que es necesario crear diferentes formas de crear argumentación con enfoques distintos. Por ejemplo, necesitamos por lo menos crear 3 líneas argumentativas diferentes para poder tener una solidificación de lo que queremos presentar, ya que las refutaciones hoy en día pueden ser muy fuertes y pueden botar nuestros argumentos. De esta manera podemos crear líneas diferentes. Creemos que casi para toda moción pueden crearse 3 enfoques diferentes en la creación de los argumentos. Se puede crear un enfoque social, un enfoque ecológico y un enfoque económico. Dependiendo del tipo de moción, lo más obvio o lo más general es como lo que haríamos primeramente para la creación de un argumento. En el dado caso estuviéramos debatiendo sobre el calentamiento global, pudiéramos tener como primer indicio hablar sobre un enfoque ecológico. Mencionaríamos los impactos que esto ha generado en la naturaleza, los problemas que ha ocasionado la humanidad porque sus recursos están siendo limitados y en algún momento nosotros también vamos a tener problemas para subsistir por los mismos daños ecológicos que estamos creando. Y pudiéramos darle también un enfoque económico. Podemos mencionar cómo los cambios drásticos que está sufriendo nuestro mundo por el problema del calentamiento global también hace un impacto en las economías de las personas. La pobreza se hace cada vez más grande, ya que hay muchas hambrunas, sequías en el mundo, y por lo tanto el precio per cápita de las canastas básicas incrementa, y esto viene a repercutir en la industria, en la capacidad de consumo de las personas, y la economía lentamente va siendo destruida. Esto puede ser desde un punto de enfoque económico. Ahora, desde un punto de enfoque social, podemos mencionar cómo es
la problemática en la que las personas aún no retoman los hábitos o las necesidades que tienen que hacer para contribuir a poder solucionar las crisis ambientales que tenemos. De esta manera podemos hablar de los constructos sociales a través de la cultura, en la que, por ejemplo, botar basura en la calle es culturalmente aceptado en muchos países, y vemos cómo hay un nexo entre los problemas culturales de la sociedad que repercute en lo que sería el ambiente. Al crear por lo menos 3 enfoques distintos en cuanto a la creación de argumentos, tenemos mayores posibilidades de que nuestros argumentos puedan sobrevivir y llegar hasta el final, ya que con eso complicamos a nuestros oponentes para que puedan refutar 3 enfoques distintos. Eso va a requerir que necesiten mucho tiempo para refutar, y va a ser un tiempo que perderán para poder ejemplificar sus propias argumentaciones. A lo mucho intentarán votar 1 o 2 argumentos, a menos que realmente tengan una buena refutación, lograrán votar toda nuestra carga argumentativa. Pero la finalidad de crear ciertas líneas distintas en la argumentación es precisamente dificultar que eso pueda suceder. Tener 3 enfoques diferentes puede ayudarnos a ganar un debate, porque vamos a tener mayores posibilidades de que nuestros argumentos prevalezcan a lo largo del debate, sobre todo si estamos en cámaras altas. Y si estamos en cámaras bajas, tener enfoques distintos puede ayudarnos a darle vuelta al debate. Por ejemplo, si nosotros fuéramos cámaras bajas y vamos a debatir sobre la moción de que el calentamiento global va a terminar destruyendo nuestro mundo, y esta casa apoya que la humanidad tiene que hacer medidas extraordinarias para poder resolver este problema, si fuéramos de cámaras altas, lo inicial es hablar en un término ecológico, ya que sería como que lo más inmediato para poder debatir ese tipo de tema, y sería como que el giro trascendental del debate en cámaras altas. ¿Por qué? Porque si no mencionan esas obviedades del tema ecológico inicialmente, tendrían que hacerse en las cámaras bajas. Pero nosotros, siendo cámaras bajas, tenemos que anticiparnos a la línea argumentativa que van a tener nuestros adversarios. Si ya sabemos que la línea más obvia en una moción como esa va a ser una línea ecológica, tenemos que preparar cargas argumentativas con líneas totalmente diferentes para poder darle un giro al debate cuando el debate comience en cámaras bajas, porque de esa manera vamos a tener argumentos propios que no se vean que deriven de los argumentos de nuestra cámara alta. Tomando este punto, si nosotros en esa misma moción, en ese mismo debate, somos cámaras bajas y le damos un enfoque económico, donde vamos a demostrar cómo esto realmente repercute en las economías del mundo y no viene a beneficiar nada, sino que al contrario, los impactos económicos que recibe la humanidad vienen a potenciar mayormente o a agravar los problemas ambientales, y que desde este punto, un punto económico, podemos incluso encontrar una solución distinta a lo que se podría proponer en un estado de argumentación como en el ecológico, donde se pudiera mencionar que las personas tienen que contribuir a no utilizar automóviles, que las industrias tienen que evitar utilizar demasiados químicos en la industria, etcétera. Pero en un índice económico podemos hablar, si tenemos los conocimientos necesarios, sobre fórmulas económicas que puedan ayudar a potenciar consumos distintos en materias diferentes para potenciar sectores económicos que puedan ayudar a solucionar esta crisis. Esto puede darle un enfoque totalmente distinto al debate que se podía haber originado en las cámaras altas. Así salimos de lo general y entramos a un territorio de lo particular, donde podemos tener una línea argumentativa totalmente diferente y darle un refresh al debate que pueda ayudarnos a ganarlo como tal. Ahora que ya conocemos la estructura de un argumento, los tipos de argumentación descriptiva, y conocemos también las estrategias para la implementación de argumentos con 3 enfoques diferentes, tenemos que resumir de lo que se ha tratado este taller. Primeramente, tenemos que comprender la argumentación dentro de debate es básicamente la esencia de la comprobación de nuestras ideas para poder ganar un debate, para mostrar nuestra postura, y a través de nuestra postura poder dar una afirmación válida que sea apoyada por un razonamiento profundo, donde las ideas del razonamiento puedan ser interconectadas y darle una validez principal a la afirmación.
luego que con nuestras evidencias terminemos de respaldar nuestro razonamiento y haga válida por completo nuestra afirmación. Luego hagamos un link para combinar y ver cómo todos los componentes de nuestro argumento se confabulan entre sí para poder ser un argumento sólido y válido. Luego tenemos lo que serían los tipos de argumentación descriptiva, donde mencionábamos los argumentos por reducción, la analogía y la autoridad. Tres formas en las que podemos jugar con la creación de argumentos dependiendo del tipo de emoción que tengamos. Si es una emoción de valor, si es una emoción política, encontraremos la mejor forma de poder darle un enfoque a nuestros argumentos dependiendo de la naturaleza de la emoción. Es importante mencionar sobre lo que es el espíritu de la emoción. Es un término que no se ha logrado estandarizar en el mundo del debate, pero básicamente es que yo como debatiente a la hora de crear mi argumentación me ponga a pensar en lo que las personas que crearon esa emoción creyeron que pudiera ser el debate ideal para esa emoción. Por ejemplo, si vamos a debatir sobre que la esclavitud debería regresar para que la humanidad pueda progresar de mejor manera económicamente, tenemos que pensar qué era lo que creyeron las personas que crearon esta moción que sería el mejor debate para poder llevar esta idea. O también ponernos en la empatía del jurado. ¿Qué es lo que el jurado creería que es lo mejor o es el mejor debate posible para ese tipo de emoción? Y desde ese punto nos anticipamos a lo que puede ser la forma de evaluar de los jueces. Recuerden que el jurado toma una postura de una persona con un conocimiento general sobre los temas y por lo tanto todas nuestras líneas argumentativas deben ser lo suficientemente sencillas como para que las pudiera entender cualquier persona. Y desde este punto anticiparnos a lo que los jueces pueden creer que es el mejor debate para una moción es el camino que debemos tomar para la creación de nuestros argumentos, que sería básicamente hacer nuestra línea argumentativa acorde al espíritu de la moción, ya que de esta manera vamos a poder tener una mejor chance de poder persuadir al jurado con nuestra línea argumentativa cuando ésta vaya enfocada a lo que nosotros creímos y empatizamos que pudiera ser lo que ellos creyeron como el debate idóneo para una moción. Más las estrategias que hemos visto de los tipos de argumentación descriptiva y enfoques diferentes en el económico, el social, el ecológico, un enfoque cultural. Podemos darle diferentes líneas de enfoque a nuestra argumentación para que ésta tenga impactos diferentes en el debate y de esta manera los jueces puedan tener mayores trasfondos para evaluar nuestro trabajo y a la vez dificultarle a nuestros oponentes poder refutar todas nuestras cargas argumentativas, ya que como mencionaba anteriormente necesitarán una gran cantidad de tiempo en sus discursos para poder refutar parte de lo que hemos dicho y que la refutación quede totalmente fundamentada, porque pueden intentar refutarlo y solo mencionarlo pero no lograr votar el argumento como tal. Pueden que solo intenten atacar una evidencia del argumento pero no logren votarlo todo. Por eso es necesario anticiparnos a la generalidad de lo que puede ser el debate y de la generalidad reducir a la particularidad de tres enfoques distintos, si podemos incluso más, o enfocarnos en dos, pero lograr blindarlos, crearlos sólidos con una estructura que sea lógica, una estructura que pueda demostrar sus evidencias como una validación de la afirmación que vayamos a crear. Todas estas herramientas nos ayudarán a poder crear argumentos muy sólidos y fuertes en debate parlamentario británico, en donde actualmente se encuentra una competición muy fuerte entre todos los países que están desarrollando esto. Muchos países como los centroamericanos estamos comenzando a crear nuestras líneas de debate y estamos aprendiendo mucho de todos los demás. En este taller de argumentación espero que hayan podido aprender lo básico para poder saber cómo se debe argumentar en parlamentario británico y pueda funcionarles en futuro para lo que sería el campeonato amistoso de debate digital y estemos todos ahí juntos. Así que de donde sea que nos estén viendo, pasen muy buenas noches, muy buenas tardes o muy buenos días. Desde El Salvador, soy Douglas Ernesto Campos. Un gusto para todos, nos estaremos viendo.